Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos los que estén viendo este video. Entonces continuamos con el avance de la materia y tenemos el tema de compuertas planas perteneciente a hidrostática. Dice calcular el valor de W por L. W por L es un valor de momento. W simboliza una fuerza y L un brazo, ¿ya? Por tanto es un valor de momento, y la posición exacta del indicador para mantener en equilibrio la compuerta triangular. Esta de acá es la compuerta triangular vista de manera frontal y acá estaría vista en elevación. Evidentemente vamos a analizar simplemente esta compuerta porque está sujeta a la acción del agua. El agua, que el líquido está acá, cuyas partículas generan una fuerza que trata de empujar hacia afuera esta compuerta. Por tanto, esta compuerta, al tratar de ser empujada hacia afuera, necesita otra fuerza que restituya ese empuje y viene dado por este indicador de acá. ¿En qué posición habría que ponerlo para que resista la fuerza que va a estar acá? Es decir, justo donde la fuerza hidrostática se genere, también va a tener que estar este indicador para que la compuerta permanezca en equilibrio horizontal. Sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. Eso vamos a ver más adelante. Después de que determinemos la posición exacta de este indicador y además de su magnitud, es decir, la fuerza, que también va a ser equivalente a la fuerza hidrostática que se genera sobre la compuerta, hay que determinar el valor de W por L. Eso va a estar sencillito, sabiendo que acá existe una articulación o un pivote alrededor del cual puedes rotar la compuerta, o perdón, esta estructura. Alrededor de este pasador puedes rotar esta estructura. Vamos a hacer momentos alrededor de este pasador y ya vamos a poder determinar W por L. Entonces, sin más que decir, vamos al ejercicio. Cuando hablamos sobre estática de fluidos, lo que nos interesa en este subtítulo en especial es cómo es que interactúa el agua con las paredes que lo confinan, más en específico con la compuerta. Acá tenemos una compuerta de forma triangular que, si tú ves el agua desde esta perspectiva, lo que vas a ver es esta compuerta. Esto es una vista en elevación y esta es una vista frontal. Por tanto, las partículas de agua están chocando con esta compuerta, y al chocar generan presión. Esta presión ha sido objeto de estudio de nuestro anterior video, y esta presión también genera una fuerza resultante, una suma de presión. Ustedes se acuerdan que si tú tenías una viga, esto es parecido. Si tenías una viga que está siendo sujeta a la acción de una carga Q, según mecánica de estructuras, esta Q se puede representar como una resultante, que es igual a Q multiplicado por la longitud. Algo parecido es lo que pasa con nuestra compuerta. Lo mismo más o menos va a suceder. La presión va a ser generada de diferente manera, no va a ser rectangular. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, para este estudio lo que vamos a hacer es lo siguiente. Necesitamos definir dónde está actuando esta carga F, o carga fuerza hidrostática, sobre nuestra compuerta. Esta es la compuerta. Las partículas de agua hacen que se genere una fuerza en sentido perpendicular a la compuerta. Perpendicular. Por tanto, tenemos esto de acá. Acá esta se denomina una fuerza F, la podemos llamar, o algunas la denominan fuerza hidrostática o fuerza horizontal, dependiendo de lo que se está queriendo determinar. La vamos a denominar simplemente fuerza F. Esta fuerza F, no se olviden, es producto de los choques de partículas con nuestra compuerta. Esta F se encontraría también, entonces, si la graficamos para nuestra compuerta, estaría actuando acá. Ahí sería la fuerza entrante. Ese es el detalle que nosotros tenemos que darnos cuenta para poder proseguir con esta explicación. Ahora, ¿cómo puedes tú encontrar cuánto vale la fuerza F? La fuerza F está definida por la siguiente fórmula: peso específico del líquido multiplicado por la altura al centro de gravedad de la compuerta multiplicado por el área de la compuerta. Estos tres valores encuentras, reemplazas en la fórmula y ya está. Tú sabes que el peso específico del líquido es 1000 kilogramos metro cúbico para el agua. ¿Listo? La altura al centro de gravedad, ¿cuánto va a ser? Para poder definir la altura al centro de gravedad de un triángulo, existen tablas para poder definir esta altura al centro de gravedad. Y algo más les quiero explicar. La fuerza está actuando más o menos acá. Esto es a ojo de buen cubero, lo hemos determinado. La fuerza actúa a una distancia a la que se la denomina 10 centro de presiones. Esto es 10 centro de presiones. La distancia desde el nivel del líquido intersectada con la compuerta hasta donde está actuando la fuerza. Eso se llama Y centro de presiones, ¿ya? Aquí está actuando la fuerza. Generalmente el centro de gravedad de la compuerta, si no siempre, se encuentra más arriba de donde está actuando la fuerza o el centro de presiones. Esto de acá se llama centro de presiones.
centro de presiones, y esto de acá es el centro de gravedad de la compuerta. Usualmente está arriba, más bien, siempre está arriba. Centro de gravedad. El centro de gravedad de un triángulo es fácil de determinar, ¿no ven? Tienes un triángulo cualquiera de este tipo, su centro de gravedad se encuentra desde el vértice superior a una distancia de 2/3 de la altura, sabiendo que esto de acá viene a ser la altura. Por tanto, esto de acá va a ser 1/3 de la altura. Según tablas conocemos eso. Por tanto, para nuestro triángulo en particular, esta distancia que voy a graficar, esa distancia tendría que ser 2/3 de h. Para mi gráfica parece que no está tan bien, ¿no?, a escala, pero el número es 2/3 de h. H, ¿qué es? La distancia del triángulo. ¿Cuánto es mi distancia de triángulo? 0.45 metros. Acá lo vamos a poner, 0.45 metros. ¿Para qué necesito este valor? Porque h sub cg es la altura desde el nivel de agua. Esta es una altura vertical. Esto también lo notense. Es una altura vertical, siempre es vertical. HCG es siempre vertical y E sub CP puede ser horizontal si es que la compuerta, perdón, puede ser inclinada si es que la compuerta es inclinada. Ahora, este valor que voy a graficar a continuación, esta cota, esta distancia de acá a acá, desde el nivel de líquido vertical, esta se denomina H sub CG, altura hasta el centro de gravedad de la compuerta. ¿Cuánto va a ser ese H sub CG para nuestro ejercicio? Para este planteamiento va a ser igual a la distancia desde acá hasta acá. Sabemos que distancia desde el nivel de líquido hasta donde empieza la compuerta es 0.18 más 0.21. Entonces lo ponemos 0.18 más 0.21 más, y esta distancia desde acá hasta acá, ¿cuánto es? 2/3 de 0.45. 2/3 de 0.45 lo pondremos nomás tal cual está, 2/3 de 0.45, y acá ya vamos a tener un resultado. Ese resultado lo vamos a calcular a continuación y vamos a proseguir. 0.69 metros. 0.69 metros es la distancia HCG. Y finalmente el área de la compuerta. De un triángulo el área es igual a un medio de su base multiplicado por su altura. ¿Cuál es la base de este triángulo? 0.9. 0.9 multiplicado por la altura de este triángulo, que es 0.45. 0.45, y esto es igual a ¿cuánto? Todo esto introduces en tu calculadora y te va a dar un valor de 0.2025 metros cuadrados. ¿Listo? 0.2025, esto en metros cuadrados. Todo lo que vas a trabajar tiene que estar en metros si es que vas a utilizar los metros como unidad de longitud. Todo lo que vas a trabajar tiene que estar en kilogramos si es que vas a utilizar los kilogramos como unidad de fuerza. Generalmente en hidráulica utilizamos kilogramos como unidad de fuerza, kilogramos fuerza obviamente, y metros como unidad de longitud. Ya tenemos el área, ya tenemos el peso específico y la altura centro de gravedad, por tanto calculamos la fuerza que ejerce el agua sobre nuestra compuerta. 1000 multiplicado por 0.69 multiplicado por 0.2025. Y acá tú tienes un resultado igual a 139.725. Obviamente esto va a estar en unidades de kilogramos fuerza. ¿Por qué? Porque este 1000 está en kilogramos metro cúbico, peso específico del agua. Esto está en metros y esto está en metros cuadrados. Metros cúbicos con metros cúbicos se van a simplificar y nos va a dar este valor. Hasta acá ya tenemos la fuerza que está actuando en la compuerta. Ahora necesitamos determinar dónde está ubicada esta fuerza que está actuando en la compuerta. Para determinar eso utilizamos la siguiente fórmula. Y sub Cp, esto es la ubicación de la fuerza, equivalente a Y sub Cg más inercia con respecto al eje centroidal X de la compuerta, dividido entre el área de la compuerta multiplicado por Y sub Cg. Ahora todos estos valores hay que ir explicándolos, ¿no? Hasta ahorita estamos conociendo dos fórmulas, la fórmula 1 y la fórmula número 2, y con esto va a ser bastante para compuertas planas, es suficiente. Para poder determinar Y sub Cg, que significa distancia inclinada o vertical hasta el centro de gravedad. ¿Por qué distancia inclinada o vertical? Porque a veces las compuertas suelen ser de este tipo, miren. Imagínense que acá yo tengo la compuerta, esta de acá va a ser la compuerta, ¿ya? Y el nivel de agua está acá. Este puede ser el nivel de líquido, ¿no ve? El centro de gravedad de la compuerta, imagínate que esté acácito, centro de gravedad de este punto de acá. Y sub Cg es esta distancia de acá. Y sub Cg. Diferente a lo que es H sub Cg. H sub centro de gravedad es la distancia vertical desde el nivel del líquido hasta el centroide de la compuerta. Centroide, no tiene que ver todavía el centro de presión, son dos diferentes conceptos.
Entonces estos dos valores obviamente van a ser distintos, el Y centro de gravedad y el H centro de gravedad. Pero cuando la compuerta tiene un comportamiento vertical, como es en este caso es una compuerta vertical, el Y sub CG es igual a H sub CG. Por tanto, para este ejercicio, nuestro Y sub CG va a ser igual a nuestro H sub CG porque la compuerta está en un plano vertical. Si la compuerta estuviera inclinada, esto no pasaría. ¿Cuánto es H sub CG? Ya lo tengo calculado, 0.69 metros. Esto más lo podemos especificar acá. Decimos H sub CG es igual a Y sub CG. De esta manera. Siguiente término que entra en mi fórmula, momento de inercia con respecto al eje X centroidal. Esto más vamos a explicar. Si tú tienes una compuerta triangular, ya, como es en nuestro caso, y hay un eje horizontal, aquí está el centro de gravedad, un eje horizontal que pasa por la compuerta se llama X centroidal, así. X centroidal, en este caso lo llamo X barra, lo podemos llamar también y X centro de gravedad para que se entienda bien, ¿no? Y entonces la inercia de un triángulo con respecto a un eje X centroidal, ¿a cuánto es equivalente? Si es que ese es el caso, tal cual es nuestro caso en esta situación, base por altura al cubo dividido entre 36. Inercia con respecto al eje X centro de gravedad es igual a base por altura al cubo dividido entre 36 cuando hablamos de un triángulo, como es en este caso. Si es que la figura fuera un círculo, si la figura fuera una elipse, si la compuerta fuera, qué sé yo, una media circunferencia, este valor va a cambiar. Todo depende de cómo es que es tu compuerta, ¿no ve? En este caso es diferente. Y siempre tiene que ser con respecto a un eje X horizontal. El eje X horizontal, acá lo podemos ver tal vez mejor, es un eje X que pasa por el centroide de la figura, se llama X centroidal, y siempre es paralelo a la superficie del líquido, ¿ya? No es inclinado, siempre es paralelo. La compuerta podría estar inclinada, pero este eje X sobre el cual hay que encontrar el momento de inercia, nunca. Entonces aplicamos la fórmula base por altura al cubo dividido entre 36 y obtenemos el IX sub CG. Digo, el IX sub CG va a ser igual a la base de nuestra compuerta triangular, que es 0.9 multiplicado por la altura de mi compuerta triangular, que es 0.45 al cubo, dividido entre 36. Y de acá ya tienes el valor de tu inercia con respecto al eje X centroidal. 0.2781 por 10 elevado a la menos 3 metros a la cuarta. Y esto es nuestro segundo valor que vamos a calcular. Y es sub C, esto de acá es Y sub CG, discúlpeme, Y sub CG. Y acá es área de la compuerta. Área de la compuerta ya lo tengo definida, es 0.2025 metros cuadrados. 0.2025 metros cuadrados. Y con estos tres valores introducidos acá, calculo el Y sub CP. Y es centro de presiones, reemplazando cada uno de los valores que se involucran en la fórmula. Y es centro de gravedad, ya está definido, 0.69, más el valor de la inercia, que es 2.2781 por 10 elevado a la menos 3, esto es en metros cuadrados, no se olviden, dividido entre el área multiplicado por ISG. Área 0.2025 multiplicado por ISG, que es 0.69. ¿Esto cuánto creen que da? Metiendo a sus calculadores tenemos un valor de 0.706. 0.706 metros es la distancia desde el nivel de agua hasta donde está actuando la fuerza. Esto es Y sub CP, distancia desde donde está actuando la fuerza hasta el nivel de agua. Esta distancia, en este caso distancia vertical, a veces puede ser distancia inclinada si la compuerta está inclinada. Como ven, es más grande que Y sub CG. Y sub CP es un poquito más grande que Y sub CG, entonces ya está, ya tenemos la distancia al centro de presiones. Lo que nos falta hacer ahora es un análisis estructural de mi compuerta, porque nos pide el enunciado, como se les ha explicado, determinar cuánto vale W por L. Antes de continuar hay que escribir el valor, el vector W, que es este peso W, que está actuando a esa distancia L. Y el pivote se encuentra acá. Ahora miren una cosita. Entonces este pasador, o bueno, este elemento que está mencionado al principio, tiene que estar actuando necesariamente acá, como lo estoy dibujando ahí. No se nota bien, lo voy a dibujar con un marcador negro. Tiene que estar actuando aquí para que la compuerta esté en equilibrio, es decir, esté contrarrestando
la fuerza con fuerza, exactamente con la misma fuerza va a estar actuando, y también tiene que evitar las rotaciones, no va a generar valores de momentos, porque la compuerta en este ejercicio no nos dice que tiene restricciones del terreno, no nos dice que tiene apoyos fijos o apoyos empotrados, ni nada. Entonces vamos a hacer una simple sumatoria de fuerzas, tiene que actuar justamente sobre la misma posición que la fuerza hidrostática, que se encuentra a una distancia y sub Cp. Lo que tenemos que definir ahora es cuánto vale W multiplicado por L, y con eso terminamos. De hecho, ya está definida la posición, esto es una respuesta, definida la posición de este elemento que va a contrarrestar la fuerza. Ahora miren, ¿qué es lo que va a ocurrir? Voy a dibujar simplemente este elemento que está en color verde. ¿Cómo está? Aquí lo voy a dibujar ya. Con eso terminamos el ejemplo. Así está la situación. Tenemos este elemento acá que está chocando contra la compuerta. La compuerta está ahí, ¿no ve? Pero si es que yo hago una subestructuración, según mecánica de estructuras, según 2.1, va a ocurrir lo siguiente. La fuerza F va a estar actuando justamente acá. Se denomina, o la podemos denominar una fuerza R, ¿no ve? Justamente sabemos que R tiene el valor de F para que esté en equilibrio esta compuerta, y F lo teníamos en un principio el valor, lo escribiremos nomás, 139.725. Esto ya lo hemos calculado anteriormente. Así la compuerta va a estar en equilibrio. Ahora miren, acá se está generando el pesito W, como hemos visto anteriormente, el peso W, que tiene esa característica, y no sabemos cuánto vale. La distancia desde acá hasta acá es una distancia en la que se denomina L, y acá hay un pivote. ¿Qué es un pivote? Simplemente es una articulación. Alrededor de este pivote pueden existir rotaciones con relación a las fuerzas externas a esta estructura, ¿no? Esta estructura en forma de L. Entonces las fuerzas involucradas para resolver esto va a ser esta fuerza W y esta fuerza R. Lo que necesitamos son los brazos de ambas fuerzas. Para W su brazo es L con respecto al pivote. ¿Y esta distancia de acá cuánto es? La distancia, ¿cuánto será? Puedes ver de la gráfica, ¿no? Es 0.18 más 0.21 más distancia desde acá hasta acá. O podemos hacer lo siguiente, a ver, a Y sub Cp, no se olviden que Y sub Cp es distancia desde acá hasta acá, a Y sub Cp yo le puedo restar esta distancia de 0.18. Entonces esto sería Y sub Cp menos 0.18 metros, ¿no ve? Si yo a este valor le resto 0.18, voy a tener distancia desde acá hasta acá. Listo, perfecto. Y con eso terminamos el ejercicio haciendo lo siguiente. Sumatoria de momentos en el pivote o en la articulación tiene que ser siempre igual a 0. Porque acá no existen momentos que se están involucrando. Positivo. Sumatoria de momentos en el pivote igual a 0. Siempre van a ser ahí cuando existe un pivote. Si existe una articulación o un pivote, sumatoria de momentos en ese punto va a ser igual a 0. Ahora vamos a hacer la sumatoria de momentos. W multiplicado por L. Yo he asumido sentido positivo como horario. ¿Listo? Entonces primero voy a echar ese valor de W multiplicado por L. Y ahora esta R está queriendo hacer girar en sentido antihorario. R multiplicado por un brazo que es Y sub Cp menos 0.18. Todo esto tiene que ser necesariamente igual a 0. ¿Listo? Y de acá voy a definir W por L había sido igual a R multiplicado por Y sub Cp menos 0.18. Les dejo a su criterio para que reemplacen los valores. Yo voy a escribir el resultado final. W por L es igual a 73.495. Obviamente esto va a estar en kilogramos fuerza por metro. Y esto es el resultado que teníamos que encontrar. Con eso terminamos el video.